Hay una terapia en particular que está teniendo resultados muy positivos para poder procesar eventos traumáticos que hasta el momento no nos han permitido avanzar. Hoy en Vulnerables, la psicóloga clínica y terapeuta de EMDR, Mariel Walentén, nos habla acerca de esta técnica. Bueno, María, bienvenida aquí a Vulnerables. De suerte te he llamado y estabas aquí en Perú. Yo pensé que venías más seguido. ¿Vienes una vez al año? Una vez al año, sí. Yo viví 7 años por acá, así que tengo mi residencia y bueno, vengo una vez al año y disfruto enormemente de ver a mis pacientes y de conocerlos en forma presencial. Qué bueno, qué rico. Bueno, yo te invito a este episodio de Vulnerables porque quiero hablar de una terapia en la que tú eres especialista, que es la terapia EMDR. Sí. Para quienes creen que estamos hablando chino mandarín, ¿no? ¿A qué se refiere EMDR? ¿Qué es EMDR? EMDR, para empezar a entender, Micaela, son las siglas en inglés, ¿sí? Que significan desensibilización y reprocesamiento por movimientos oculares. En sí después, Francine Shapiro, que la crea en Estados Unidos, en California, en el 1987, es bastante reciente. Ella dice que la hubiese después llamado la terapia del reprocesamiento. Okay. Y a mí me gusta mucho pensarlo desde ahí porque en definitiva trabaja pensando un poco como el reciclaje de la información. Okay. Todos como si recicláramos la basura de alguna manera. Es como si tuviéramos un objeto, esta taza que se rompe y uno dice, bueno, ya, no sirve más, la guardo. ¿Sí? Y me olvido, queda tirada y abandonada por ese lugar. Y a los años lo vuelvo a encontrar y sigue estando de la misma manera, exactamente igual como quedó guardada. Uh-huh. Lo que así sucede de la misma manera, como haciendo una analogía, lo que pasa con todos los recuerdos, las imágenes y los sucesos que se van grabando totalmente en nuestro inconsciente. Entonces, pero hay situaciones que desbordan nuestra capacidad de reprocesamiento y quedan guardadas de esa manera en el inconsciente. Entonces, un poco lo que busca MDR es como ir y buscar eso que quedó mal archivado o que quedó roto y de alguna manera, bajo el concepto del reciclaje, del reprocesamiento, poder tomar esta taza y parte de todo este vidrio y desde ahí construir una taza nueva o algo que nos permita construir esa vida que queremos vivir. Para mí es fascinante, como le digo a los pacientes, porque un poco esta terapia lo que te permite es ser protagonista no solo de tu trauma y de tu padecimiento, sino también de tu sanación. De alguna manera el paciente va viendo sesión a sesión, se va entendiendo, va sintiendo su cuerpo, va conectando y desde ahí va pudiendo como construir, ¿no? Me parece increíble. Yo he escuchado muchísimo acerca de esta terapia. Todavía no la he experimentado, pero creo que es algo que sí, me encantaría intentar o experimentar. Ahora, me interesa lo que dices, yo conecto. ¿Cómo así el movimiento ocular se relaciona con algo que puede estar en el cerebro inconsciente? ¿Cuál es esa explicación neurocientífica, si se quiere, de que al mover los ojos, diciendo de manera al mover los ojos, yo voy a sanar mi trauma? ¿Cómo es eso? Digamos. Sí, suena raro y hay muchos que se meten al MDR porque les llama la atención. Pero un poco tiene que ver con cómo nace. Francine Shapiro, que es esta científica que lo crea, estaba investigando los movimientos oculares rápidos. Era en un momento de la psicología en Estados Unidos donde se estaba buscando y yo estaba investigando esa área. Y cuenta la historia, así tiene la versión romántica del nacimiento del MDR, que ella salió un día por el parque a caminar y se puso a hacer como sus pruebas de pensar en algo perturbador y mover los ojos de esta manera. Si ustedes prestan atención o te habrás dado cuenta, Micaela, cuando uno está durmiendo y en una determinada fase del sueño REM, aunque estemos con los ojos cerrados, se puede ver cómo estamos moviendo los ojos de esta manera. Eso significa que en ese momento puntual del sueño se está sucediendo el reprocesamiento de determinada información. Y esa información, que tiene que ver con el trauma, con las emociones, está alojado en una parte del cerebro que es el cerebro límbico, que es donde se guarda todas las emociones, no en la corteza con la que trabajamos de manera racional. Entonces un poco lo que se dio cuenta Francine Shapiro es que pensando en algo perturbador y moviendo los ojos de esta manera, automáticamente esa
angustia o esa sensación de malestar disminuyó. Y a partir de ahí se abre todo un mundo de investigar, y en sí el MDR son 14 técnicas integradas. O sea, toma cosas del psicoanálisis, de la terapia cognitivo-conductual, toma cosas de la hipnosis ericksoniana. O sea, es importante como validar. A mí me entrenó en Argentina una discípula de Francine Shapiro, y un poco ella decía, es importante como reconocer todas las vertientes que hacen a esta terapia, porque la gente piensa que es solo esto de mover los ojos y demás, y en realidad tiene un basamento neuropsicológico y científico muy probado, que también para la psicología es difícil probar esto, pero hay estudios de resonancias magnéticas antes y después de una sesión de cómo el cerebro cambia. Cuando nace la técnica, en 1987, era justo se hicieron las pruebas con los veteranos de guerra de Vietnam. Entonces, justamente era la oportunidad de hacer una prueba con un trauma como una guerra. Y bueno, y fueron experimentando los beneficios. Después se aplicó. Originalmente MDR se utilizó mucho para situaciones de trauma de guerra y de abuso sexual, que son como de alguna manera muy, muy graves. Pero después, de alguna manera, bueno, de hecho la Organización Mundial de la Salud, si ustedes buscan, aparece como la recomendación número 1 de la terapia indicada para trabajar trauma. Uh-huh. Trauma complejo, ¿no? O sea, traumas muy profundos. Pero después fuimos entendiendo un poco, que recién conversábamos sobre el trauma, que el trauma en sí no es algo tan tremendo o grandioso o con esta dimensión como una situación de guerra. No solamente es eso. No solamente es eso, trauma, sino que trauma es, yo siempre lo defino así, cualquier situación que para la persona funcione como una limitación. Cuando uno entra en un loop donde no puede como avanzar en determinadas cosas y repite, o sea, ahí es cuando aparece, podemos como tomar el indicio, ¿no?, de que hay algo que quedó bloqueado, que decidimos, como decíamos con la taza, guardarlo porque no lo quiero mirar porque es demasiado doloroso. Uh-huh. Pero si de a poco puedo ir con esta técnica reprocesando ese material, esas imágenes, esas sensaciones dolorosas que quedaron como archivados en nuestra historia, puedo volver al presente y construir algo, ¿no? Uh-huh. Como que de alguna manera que la película siga corriendo. Has dicho algo interesante, y es poco a poco, ¿no? Porque claro, uno debe tener mucho miedo de retraumatizarse, ¿no? Entonces hay que ir en relación al trauma como de una manera como muy progresiva y muy paulatina. ¿Cuántas sesiones más o menos se recomiendan mínimo para esa? Y claro, yo pensé de manera ignorante, ¿no? Literalmente, o sea, yo le preguntaba a los chicos, entonces, ¿qué? Mueves el ojo, ¿no? Y entonces tú me dices, son 14 terapias integradas, ¿no? 14 técnicas que están integradas en todo lo que es el protocolo de MDR, ¿no? Uh-huh. O sea, la terapia MDR implica, no es solamente mover los ojos, ¿no? Esta parte de mover los ojos apunta directamente a como lo más llamativo de alguna manera del MDR, que tiene que ver con esto de que ella se dio cuenta, como te decía, que cuando se mueven los ojos de esta manera se activa ese reprocesamiento natural que el cerebro hace. O sea, la técnica de MDR lo que hace es como acompañar y despertar al cerebro a que haga naturalmente ese trabajo que él hace. O sea, es totalmente integrativa la técnica y apunta como a que el cerebro pueda retomar ese trabajo de reprocesamiento de la información que quedó por el trauma, queda congelado y queda detenido y queda archivado de manera desadaptativa. Entonces, exacto, en el cuerpo. Exacto. Entonces, lo de los ojos, lo del movimiento ocular, se puede hacer de tres maneras. Surge inicialmente con los ojos, pero también se utiliza con los sonidos, ¿sí? Como el tic-tac, ¿sí? Que tiene que ser de manera alternada. Los ojos es esto, tenés que seguir de alguna manera mi dedo e ir moviendo de un lado al otro. Y también con el tapping, que no es el EFT, que es esta técnica también con golpecitos, sino que el tapping es también de manera
aleatoria hacer como estos apenas toquecitos. En niños se utiliza como también de una manera preciosa, no a través quizás de la palabra, pero sino que mientras estén pintando una situación de trauma o algo muy doloroso, uno va acompañando con golpecitos suaves o con sonidos, y es maravilloso como el cerebro puede a partir de eso reprocesar, porque esto de la estimulación bilateral lo que hace es hacer que nuestros hemisferios cerebrales se alineen. Y al alinearse es como si se abre un ventanal de acceso a la información, a esos recuerdos que estaban mal archivados, y entonces a partir de ahí se puede ir trabajando. ¿Qué sucede con los recuerdos mal archivados? Claro, ¿un recuerdo se desvanece o se ordena a un nivel cerebral? Es decir, yo puedo olvidarme de ese recuerdo, o cuando yo ya estoy en la terapia de EMDR y la estoy trabajando, ¿qué sucede con ese recuerdo doloroso? Entonces, ¿se va, como que toma vuelo, o ya cuando piensas en aquello, ya el cuerpo no te interpela? Exacto, o sea, se va como vaciando de esa carga emocional que es lo que me invade, ¿no? No es que voy a borrar la memoria. Exacto. Con el EMDR, los pacientes les da mucho miedo. La realidad es que uno dice, ¿y qué va a pasar cuando abre, miro, no me acuerdo nada de mi infancia? Y en realidad el cuerpo es muy sabio en eso, entonces va apareciendo la información que tiene que aparecer, la que es posible, y se trabaja como en los 3 tiempos. Es como, en sí, lo ideal es como trabajar desde el presente de la persona, cuál es la limitación, cuál es su síntoma. Hoy en día se trabaja muchísimo para fobias, trastornos de ansiedad, miedos, bloqueos o situaciones en las que uno, enfermedades psicosomáticas, que hoy en día todo lo que tiene que ver con autoinmunes y todo lo que es el estrés en el cuerpo, bueno, es clave. El EMDR trabaja mucho con lo sensorial. No es solamente la cura por la palabra, que es muy como de la línea del psicoanálisis, ese tipo de terapias racionales, sino que el EMDR trabaja mucho con la sensación, con el cuerpo, con imágenes, con olores. Incluso hay veces que es tan doloroso el trauma y lo que ha pasado que la persona no lo puede ni nombrar, y se trabaja a través de un dibujo, o se le pide que solamente lo piense y se empieza a hacer la estimulación bilateral, y entonces el cerebro puede ir como suavemente, como amablemente, empezando a mover esa información. Entonces es desde el presente entrar, Micaela, encontrar como de alguna manera la punta del ovillo. Naturalmente el cerebro, con esta guía del EMDR, nos va a llevar a dónde está archivado ese recuerdo traumático, para de ahí poder ir desensibilizándolo. La terapia es desensibilización, que es lo que vos decías, y reprocesamiento. Pero desensibilización es como si fuéramos haciendo esto, fuéramos limpiando y quitando todas esas cargas de dolor al recuerdo, y entonces yo puedo pararme de manera mucho más empoderada, más clara, frente a ese recuerdo doloroso, pero ya no que ese recuerdo me anule o ¿no? Claro, que además el trauma no está está en el cuerpo, está, ¿no? en el Porque cuerpo. Uno lo siente de pronto no te puedes mover, de pronto se te mueven las paredes, de pronto sientes que el oído, ¿no? Las palpitaciones. Total. El trauma está en el cuerpo, entonces hay que regresar al cuerpo para poder liberarlo. Yo voy a empezar pronto una formación con Bessel van der Kolk, el que escribió El cuerpo lleva la cuenta, y uno de los capítulos de la formación es EMDR, ¿no? Entonces, totalmente. Digo, wow, acá hay algo importante. Cada vez se habla más de esta terapia, me parece interesantísimo. Por eso te decía, como hablábamos recién, que para el paciente también se vuelve protagonista de su sanación, porque el solo hecho de poder pararte frente a ese fantasma o ese trauma tan doloroso y poder mirarlo y decir, ya no tenés el poder sobre mí, y vuelvo al presente y puedo responder, puedo hacer otra cosa, es poder construir esa vida o ese futuro que quiero para mi vida, si no me quedo ¿no? como anulada en esa situación. Sí, totalmente. Pensaba en el concepto del trauma, ¿no? Y ¿cuáles son las condiciones? Es una pregunta, me da pena hacerla, pero creo que es importante hacerla también. ¿Cuáles son las condiciones para que el trauma se dé? Porque puede haber pasado un hecho doloroso y queda como un hecho doloroso. ¿Qué diferencia un hecho doloroso a un hecho traumático? Depende de muchas cosas,
¿sí? Depende de la resiliencia y las habilidades que tenga esa persona, depende de la red de contención y de conexiones emocionales que esa persona tenga en ese momento. Muchas veces el trauma, por ejemplo, el trauma de abuso sexual, es el trauma en sí del hecho, que es extremadamente doloroso, y quizás es cuando la persona se anima, y más si es un niño o adolescente, a contar lo que sucedió y su entorno familiar le dice que lo niega, o que eso no pasó, o que es mentira, y que a la persona que fue el abusador sigue estando sentado en la mesa. Entonces es muchas otras situaciones que, en vez de aliviar ese hecho doloroso y poder procesarlo, lo enquistan y lo hacen mucho más. ¿Sí? Claro, o sea, Gabor Mate, que es a quien yo sigo un montón, nos dice, ¿no? El trauma no necesariamente, o no solamente es aquello que te pasó, sino cómo te sentiste con aquello que te pasó, ¿no? Entonces la diferencia entre un hecho doloroso y el que uno haya sentido, sobre todo en infancia, el espacio seguro para poder decir, mamá, papá, me ha pasado esto, y que ellos se hagan cargo de la situación, eso alivia mucho más a que este hecho doloroso no tenga dónde ser depositado, ¿no? Y eso hace que entonces de alguna manera el cerebro diga, esto es demasiado, saludablemente lo disocia. Exacto. Es como que, porque si no es insoportable, es imposible poder uno seguir conectado con la vida. Entonces el cerebro lo que hace es lo disocia, muchas veces en una enfermedad, o simplemente la persona dice, no me acuerdo absolutamente de nada y tengo mucho miedo porque entiendo que si no me acuerdo es porque algo malo pasó. Yo también sigo mucho a Gabor Mate, me encanta, y es interesante esto que decís en relación a él, porque el trauma no tiene que ser algo extremadamente complejo, sino que puede ser, para un niño, situaciones pequeñas son muy significativas, y en ese momento, por ejemplo, la vergüenza que haya podido sentir, ¿no? Se va como construyendo su identidad, ¿no? Se habla mucho de la identidad del trauma, y es esto, Micaela, de la conversación interior. ¿Qué me digo? Anabel González, que es una referente mundial, la admiro muchísimo, en MDR, ella habla mucho de la conversación interior, ¿no? ¿Qué me digo a mí mismo cuando me siento mal? Y poder enseñarle al paciente, ¿no? Que si tu mejor amiga, por ejemplo, estuviera pasando por esta situación, ¿qué le dirías? Y ahí uno puede conectarse con un montón de recursos, de palabras amables, de estrategias, y cuando vuelve hacia uno mismo, termina siendo el peor consejero. Entonces ahí la persona empieza a darse cuenta en qué necesito decirme, qué me gustaría poder pensar. Entonces MDR también trabaja con las creencias limitantes, con trabajar en esto de que el cerebro es literal, esto que pienso, esto que siento, poder empezar a reconocer cómo se siente la tristeza, cómo siento la tensión, qué estoy pensando en ese momento. Entonces trabaja con mucha psicoeducación, y a partir de ahí el paciente se va apropiando esto que hablábamos, y empezar a crear, o sea, MDR no se usa solamente para situaciones de trauma. Hay muchas investigaciones a nivel mundial y muchos casos donde solamente se utiliza para expandir la conciencia en estados mentales positivos. Por ejemplo, jugadores de alto rendimiento que se enfocan en poder rendir mejor en su entrenamiento. Entonces son como palabras y creencias que hacen que nuestra mente se enfoque mejor. Soy capaz, puedo hacerlo, confío en mí. Y el hecho de enseñarle esto a los pacientes automáticamente destraba ese bloqueo que nos genera. Yo siempre lo explico así, como que la emoción inunda el cerebro y bloquea la razón. Claro. ¿No? Entonces, periodo refractario, secuestro amigdalino. Y todas esas cosas. Entonces, si yo haciendo esto de poder, ¿qué me gustaría decirme amablemente? Bueno, confío en mí, puedo hacerlo mejor. Entonces hago que estas emociones, por lo menos digo, bueno, un momentito, a ver, ¿qué me ayudaría a decirme? Y desde ahí el cerebro naturalmente encuentra opciones más creativas de resolución. Me interesa tenerme un ratito en la conexión con el cuerpo, ¿no? Esto de somatización, que es algo que mucha gente no cree que eso sea real, ¿no? Para ti, como una psicóloga experta más en esta relación mente-cuerpo, ¿qué es la somatización? ¿Es real la somatización? Totalmente. El otro día vino una paciente muy querida a mi consultorio y tenía una parálisis facial, ¿no? Y era, bueno, ¿qué pasó? Empecemos un poco a mirar
Hacia atrás, que como si pudiéramos seguir, ¿no? Como una línea de tren, ¿qué pasó hacia atrás? ¿En qué momento hubo alguna conversación difícil o volvió a activarse alguna escena y pudimos encontrar del lado izquierdo, ¿no? Una situación traumática con su papá que se había vuelto a activar recuerdos de su infancia y bueno, vamos avanzando a partir de ahí. Pero sí, el cuerpo habla. Uh-huh. A mí me gusta mucho el librito que dice la enfermedad como camino, ¿no? Si dejamos de pelearnos y de resistirnos a esas señales, es una invitación a entendernos, a conocernos y automáticamente ese síntoma baja y se puede procesar, ¿no? Así que es maravilloso. Y creo que el cerebro también, cuando empezamos a conocer cómo opera, ¿no? A entenderlo un poco más, también empezamos a dejar de pelearnos, ¿no? Como a saber que hay recursos también, porque creo que algo que asusta mucho en las enfermedades mentales es sentir que no hay recursos, ¿no? He intentado esto, no me funcionó, he intentado lo otro, no me funcionó, ¿no? Y entender que si uno más o menos puede seguir explorando, podemos encontrar algo que te pueda dar luces, ¿no? Porque si no es algo que puede, las enfermedades mentales son tan dolorosas, ¿no? Uh-huh. Que pueden realmente como anclarte, ¿no? Y saber que existen opciones, alivia, ¿no? Alivia. Por ejemplo, yo siempre pienso en mis invitados y digo, voy a hacer preguntas personales, ¿no? Así que, por ejemplo, a mí me da nervios la turbulencia. Uh-huh. Vamos con, imagínate, yo saco una cita contigo, me da nervios la turbulencia, el avión se mueve así, y yo ya estoy cogida. No, ya tengo más recursos ya. ¿Eso soy candidata para el MDR, por ejemplo? Totalmente. Okay. O sea, vos podés viajar, porque no llegás al punto de que no podés. Pero la idea, el MDR te podría ayudar, en este caso, a que pueda ser una mejor experiencia viajar, que no tengas que estar, ¿no? Así, sino que se pueda desensibilizar toda esa tensión que asociás a eso. Puede ser a través del sonido, puede ser a través de un ruido, de una sensación que esté como conectada increíblemente con algún otro evento de la infancia, cuando el cerebro naturalmente, a partir de la estimulación bilateral, lo conecta, se desensibiliza y se puede procesar. Entonces quizás no sea el planazo de la vida que te subas y haya turbulencia, pero vas a poder disfrutarlo sin duda mucho mejor. Y eso es un mecanismo, es decir, yo no es que me trepo a la vida y dije, ya trabajé mi miedo. No es que no es consciente esta resolución, es inconsciente. O sea, totalmente. Yo me trepo y de pronto el miedo puede no aparecer. Y yo puedo estar pensando, pucha, qué miedo, o sea, de repente ojalá que no se mueva, ese es mi corte. O sea, no estoy como... Pero cuando aparece el miedo, vos con todas tus experiencias, lo sabes muy bien, nos toma, nos paraliza. Ahí se activa, como vos decías, esa parte del cerebro primitivo. Sí. Entonces, cuando nos toma la emoción, justamente no podemos pensar claramente. Sí. Y eso nos asusta, nos paraliza. Entonces, por eso digo, cuando la persona puede pararse frente a la situación, puede mirarla, es como los niños, como hacemos así, y podemos empezar como a mirar un poquitito más y puedo pararme frente a esa situación dolorosa y sentir que yo puedo con eso, hacer algo distinto. Es maravilloso. Sí. O sea, al contrario, te da herramientas, te da posibilidades, te da recursos. También es verdad que cuando hubo el trauma, ¿sí? Vamos a tener que volver como al presente y empezar a construir en este futuro muchos recursos emocionales, recursos sociales. Si una persona estuvo toda su infancia, su vida en una situación de trauma, anulada, ¿no? O sea, le va a costar hoy, cuando esa situación se resuelva, poder salir al mundo y quizás conectar con otros, no sentir miedo. Entonces, ahí es donde hay que hacer también un trabajo de generación de recursos. Claro, porque lo que uno quiere también es casi que no sentir nunca más, ¿no? Claro. Y también eso es importante, no es tan fácil como, ¿no? Esta idea de la pildorita, ¿no? Y acá se acabó y se anuló y claro, tampoco funciona así. Yo siempre digo esta frase de lo que se resiste, persiste, ¿no? La persona dice, ay, no lo quiero mirar, no quiero volver al pasado, no me quiero meter con eso. Entonces la idea no es meternos largamente con el dolor, pero necesariamente ahí está de alguna manera algo que es la base, por lo cual hoy en el presente estas situaciones se activan. Claro. Entonces, bueno, es mirarlas, pero para poder ahora sí reprocesarlas y hacer algo
con ello. En el último congreso de MDR que se hizo en Chile, ahora en noviembre, hablaban sobre las claves de la salud mental, y una es desarrollar mucho la resiliencia, los cerebros que pueden conectarse con lo positivo y trabajar esta adaptabilidad al cambio en el mundo de hoy, de la resiliencia, son los que más de alguna manera tienen garantizado la salud mental, y lo mismo con lo que es la conexión emocional y la espiritualidad, sea de la forma que cada uno la conciba, pero poder conectar con otros, hacer tribu, conectar, poder tener este registro con el cuerpo y creer en algo superior es la clave. Y el MDR trabaja mucho, yo lo combino mucho con otras técnicas alternativas. Tengo muchos pacientes que han ido contigo a tus programas de sanación con la niña interior, y es maravilloso. Yo creo que siempre ese trabajo en equipo es maravilloso. Sí, por supuesto que sí. Te escucho y claro, ¿no? Llega la información y creo que, claro, nos han enseñado que el que sobrevive es el más fuerte, pero el que sobrevive es el que mejor se adapta, ¿no? El que tiene más capacidad de adaptación, de decir, ok, vamos por aquí, vamos por allá, el que puede tener una mirada como más amplia de lo que puede estar pasando. Ahora, por suerte eso ya va quedando, creo que bastante atrás. Hoy se habla mucho del poder de la vulnerabilidad, y creo que cada vez más lo vamos entendiendo, que ahí está la verdadera fuerza, en poder conectarnos con nuestro cuerpo, con nuestra vulnerabilidad, y ahí está el poder. Así que espero que cada vez se ponga más de moda. Sí. De verdad que es una terapia que me está quiñando el ojo. El único problema es que tú vienes a Perú una vez al año. Una vez al año. Un pequeño detalle. Pero hay muchísimo. Yo lo hago cuando me fui de Buenos Aires a vivir acá a Lima. Ya ahí empecé a trabajarlo en forma virtual con los pacientes. Y bueno, y ahora estoy de nuevo viviendo allá, y la verdad que se trabaja de manera perfecta en forma virtual. De hecho, hay muchos pacientes acá, muchos colegas acá en Lima que tampoco atienden en forma presencial. Nos hemos acostumbrado mucho al trabajo virtual. La verdad que a mí me parece maravilloso el trabajo uno a uno. Me parece que hay algo mágico que sucede, pero funciona también, y se puede trabajar muy bien en lo virtual. Ahora, aprovecho y me voy un poquito por las ramas, pero yo veo que tú también en tu Instagram no solamente eres especialista en MDR, sino también trabajas temas de liderazgo. Sí. ¿Me puedes contar así aprovechando que estás acá? Un placer. Justo estoy con un proyecto nuevo que me tiene muy entusiasmada. Yo soy coach ontológico y trabajo desde que me recibí dando capacitaciones para empresas, porque me parece que también generar ese cambio en las grandes organizaciones es maravilloso. Así que siempre llevo cosas de la terapia, pero basado en conceptos de trabajo en equipo, una comunicación asertiva, en estrategias de bienestar, de manejo de emociones. Soy mediadora también, que acá en Perú lo llaman conciliación, pero bueno, soy mediadora de familia y en temas penales. Entonces, bueno, todo lo que es técnicas de resolución de conflictos, que es uno de los temas más pedidos hoy, bueno, son los que me fascinan. Así que, bueno, justo estoy armando toda una consultora de capacitación, así que me encanta. Son mis dos grandes pasiones. A tu modo de ver, ¿qué hace un gran líder? Para mí un gran líder está definido por la coherencia. O sea, la persona que sea un líder tiene que ser alguien que, como digo yo, para mí la palabra es la asertividad. Esa palabra está considerada para mí la máxima habilidad emocional. La asertividad viene del verbo acertar, que es dar en el blanco. Con lo cual lo que pensamos, lo que expresamos, lo que sentimos con nuestro cuerpo y lo que hacemos tienen que ser esa flecha que impacta justo en el centro. Entonces ser asertivo es ser coherentes. Es que estamos diciendo algo y uno lo ve, lo siente, ¿no? Es consistente en el tiempo. Para mí eso es un líder y una persona que me inspira a mejorar. Wow, bueno, yo creo que hay algo que no te haya preguntado en relación a esta terapia, hay algo que la gente deba saber que de pronto se me está pasando, hay algo que quieras decir que no te he hecho la pregunta. Me preguntabas antes, Micaela, ¿cuántas sesiones? Sí, es un poco, ¿no? O sea, esta terapia, como te decía, se considera una terapia integral en sí, y la verdad que es rápida, o sea, es muchísimo más rápida respecto de otras terapias. No es la idea compararla, pero la realidad es que el paciente va en cada sesión viendo cambios, viendo progresos, y se habla de mínimo 12 sesiones, pero
pero no de años, ¿no? O sea, hay que ver también, obviamente, no quiero hacer algo express, del trauma al que nos estamos encontrando. Hay veces que pensamos que acá no pasó nada y empezamos a meternos en la historia y nos encontramos con algo muy doloroso, pero se puede ir como trabajando muy de a poco, pero es maravilloso ver los cambios. ¿Y cuánto dura más o menos cada encuentro, cada sesión? Yo los manejo en encuentros de 1 hora. Okay. Y ya te digo, virtual o presencial. Incluso hay pacientes que después de un tiempo regresan y hacen algunas consultas. Y los pacientes un poco se asustan. Yo soy como muy simbólica y se los pongo como en ejemplos. Se asustan donde dice, otra vez me pasó una situación y siempre como que el trauma nos va a dejar como, ¿no? Claro, secuelitas, ¿no? Cierta base sensible, ¿no? Y uno va avanzando en la vida y puede que otra vez se nos toquen, ¿no? Algunas partes vulnerables. Y a mí me gusta pensarlo, así me lo enseñó mi entrenadora, como si esto fuera una escalera en caracol. ¿Viste, Micaela? Que uno dice, vuelvo hacia atrás, pero voy avanzando. No es que vuelvo hacia atrás y me quedo como el perro que se muerde la cola, sino voy a tener que de repente ir y decir, bueno, termino de revisar y de integrar esta otra parte de la experiencia para hacer un salto de conciencia y seguir avanzando. Mañana mismo sacando la cita, Juan. Me ha encantado. Un placer. De todas maneras que vamos a hacer el encuentro para la turbulencia. Gracias. Eso, contá con eso. Me encantaría. Y cuando regreses otra vez aquí a Perú, de repente armar una cosa simpática, un taller para que la gente te conozca, acá las chicas de la búsqueda, me encantaría. Bueno, en fin. Planeémoslo, me encanta. Porque de todas maneras. Muchísimas gracias. Un placer, gracias por la invitación. Por compartir. ¿Alguna pregunta más? No, ya estoy, tengo todo claro. Ya estoy lista para mi primera sesión. Ya está. Ahí estamos. Me encanta. Muchas gracias. Gracias. Un placer.